En esta entrada os presento el diccionario científico y quijotesco, avalado por la Real Academia Quijotesca. Como bien dijo Dalí, si hubiera 2000 Picasso, 30 Dalí, 50 Einstein, el mundo sería prácticamente inhabitable. Pero que nadie se espante, no los hay. Este diccionario contiene ideas que desafían nuestras creencias y cuestionan la realidad. Por lo tanto, si eres defensor o fanático de alguna religión, tendencia política o pensamiento, no sigas leyendo. No ha sido escrito para ti. Hay que considerar este diccionario completamente de realismo fantástico, aunque tenga mucho parecido con la realidad. Primer término, política. La política es el arte de decir una cosa y hacer exactamente lo contrario. Por eso en inglés el gobierno es government, que puede significar gobierno de la mente o más bien gobierno de la mentira. La número 2. Político. Los políticos son un grupo de personas que tienen el derecho divino a gobernar sobre las masas ignorantes viviendo a costa de ellas. Véase parásito. Los primeros políticos fueron los aristócratas. Aristo significa los mejores y cracia poder. Por esto los políticos, como son los mejores, pueden vivir a costa del trabajo de los peores, que son los inferiores, porque además, como son peores, se lo merecen. A los divinos políticos se les hacen votos, como a la Virgen María. Nos cumplen promesas, como los santos, y los peores les hacemos ofrendas en urnas, como si fueran dioses. 3. Demonio. La aristocracia fue la fundadora de la democracia ateniense, la cual era conocida como el gobierno de los demoi o demos, los mejores. Estos demos, considerados hijos del demiurgo, como los reyes, tenían derecho divino a gobernar. Conclusión, los políticos son los mejores y nada más que los mejores. ¡Viva! 4. El demiurgo. El demiurgo estaba considerado por muchos como el creador del mal, y por esto a los políticos atenienses demos se les llamaba demonio. Sí, a los políticos se les llamaba demonio. La palabra demonio viene de los políticos griegos. En vista de que los libros antiguos no dejan lugar a dudas de que los políticos griegos son nuestros actuales demonios, nuestro diccionario quijotesco recomienda que cuando se vaya a actos políticos lleve siempre una cruz, agua bendita y sobre todo que se coman mucho ajo, ya que este maravilloso alimento, además de ser muy saludable, ahuyenta a los parásitos. 5. Democracia. Fórmula política en la cual la gente le vota a la izquierda, le vota a la derecha, le vota al centro, le vota a los independientes, le vota a los independentistas y le vota a los animalistas y a los verdes y a los rojos y a los azules y a los amarillos y al final siempre ganan los mismos que son los mejores. Una ley básica a tener en cuenta es que, igual que en el famoso juego del Monopoly, en la democracia, dando igual el candidato elegido en las elecciones, siempre gana la banca. 6. Draconiano. Palabra inspirada por el precursor de la democracia moderna, Dracón de Tesalia, conocido demonio o demos ateniense. Fue este arconte quien impuso por primera vez en la historia las leyes por escrito, permitiendo la centralización del poder. Es gracias al fundador de la democracia draconiano que tenemos que pagar impuestos, hacer cola en las empresas del Estado y alimentar a millones de parásitos. Su gobierno fue un fracaso estrepitoso y arruinó a los pobres de Grecia, otorgándole el poder absoluto a los mejores o demos, demonios y su familia. 7. Tiranía. Otro legado de los demócratas atenienses y esbirro del fundador de la democracia, Dracón de Tesalia, quien al entrar en el gobierno, como padre de nuestra actual democracia, centralizó el poder, impuso las leyes por escrito y creó la hoy temida burocracia, que es una hija de la gran democracia.
Después de pocos años de democracia draconiana, Grecia se derrumbó, los campesinos comenzaron a morirse de hambre y la tierra griega fue abandonada. Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia. Como no había forma de arreglar el desastre monumental que Dracón había creado, se implantó un gobierno tirano, draconiano y sanguinario. 8. Impuesto de imponer, que significa poner una carga, una obligación u otra cosa. Véase bestia de carga. Después de arruinar Grecia con la democracia y crear la burocracia, sustituyendo la palabra de honor por las leyes escritas, Dracón fue el creador de los impuestos y el papeleo. Por esto, desde este diccionario quijotesco queremos que se reconozca a Dracón, fundador de la democracia, como santo patrón del IVA, del IRPF y de las subvenciones. 9. Olimpiada. Igual que en la actualidad, aburridos de ser los mejores y por tener que trabajar poco, los demos griegos organizaban juegos que se llamaban olimpiadas, en los que mataban su aburrimiento. De paso, los juegos se usaban para entretener a los peores, que al ser inferiores solo tenían derecho a celebrar cuando los mejores ganaban pagando los impuestos correspondientes. Esto lo vemos hoy día en los deportes, como los mejores ganan y los peores aplauden. 10. Parlamento. En la política existe también el parlamento, del francés parler, que significa hablar. Por esto, el parlamento es un lugar donde los políticos van a dar discursos y a parler. Según nuestras investigaciones, hemos concluido que la política es el arte de decir una cosa y hacer exactamente lo contrario. Y como hacer lo contrario significaría, en este caso, mentir, queremos proponer que se bautice a estos lugares de charlas mentirosas como parlamientos, creando el verbo parlamentar con los tiempos. Yo parlamento, tú parlamentes, él parlamiente y así sucesivamente. 11. Unión Europea. Experimento de gran éxito y hacedora de milagros, ya que muchos políticos corruptos de toda Europa son enviados a Bruselas, muy cerca de Brujas, y allí, milagrosamente, quizá debido a algún tipo de conjuro, dejan de mentir, dejan de robar y se convierten en modélicos ciudadanos. El milagro de Bruselas, de la Unión Europea, también está en que cuando llegan al Parlamento, estos políticos corruptos europeos dejan de ser corruptos. Dejan de usar las leyes para su propio beneficio, dejan de aceptar sobornos de las multinacionales y empiezan a preocuparse por sus ciudadanos. ¡Milagro! La ONU, con H, probablemente fundada en homenaje a Atila el Huno, es un organismo internacional aún más milagroso que la Unión Europea, donde enormes cantidades de políticos de todo el mundo, algunos de ellos tremendamente incompetentes o descaradamente corruptos, se convierten milagrosamente en ejemplo de honestidad, profesionalidad y aún más milagrosamente, al pisar la sede del organismo, los corruptos se convierten en políticos honrados y decentes. Alabada sea la ONU. El parecido a Atila lo hemos deducido porque en el país por donde pasa la ONU, además de no quedar piedra sobre piedra, ya no vuelve a crecer la hierba. 13. Votar. De votare, que significa hacer una promesa u ofrenda a los dioses. Es por eso que en las elecciones los mortales, o los peores, creyentes de la democracia, son los que votan. Se levantan temprano los domingos cada 4 años a hacerle los votos y las ofrendas a sus dioses, los políticos. 14. Televisión. Aparato rectangular con el que, gracias al control remoto y el mando a distancia, el espectador recibe su programación especial y disfruta de sus cadenas favoritas. Según el diccionario de la lengua, programación significa preparar cierta máquina o aparato para que empiecen a funcionar en el momento y en la forma deseados.
Igual que los despertadores o los hornos microondas, los televidentes, fieles a su programación, empiezan a funcionar o a desfuncionar a la hora programada, ya sea la hora de la telenovela, la de la película o la del partido de fútbol. El televidente jamás se pierde su programación. Cadena. Cadena significa serie de eslabones entrelazados entre sí, normalmente metálicos, que sirve principalmente para atar o sujetar. Antiguamente las cadenas se usaban para amarrar a los esclavos. Además, cadena también significa atadura inmaterial. Hoy, gracias a la modernidad y la tecnología, todos los ciudadanos tienen acceso a sus cadenas, existiendo una gran cantidad de ellas en el mercado, como cadenas de radio, cadenas de televisión, cadenas de supermercados, cadenas de comida rápida, cadenas de restaurante. Gracias a estos avances, los ciudadanos disfrutan la libertad de vivir encadenados. 16. Control remoto. Aparato que los productores de televisión usan para programar a sus televidentes para que a la hora programada vean la telenovela, el fútbol o la película. Esta programación sirve para mantener al televidente entretenido y que no haga cosas de provecho, y, sobre todo, para que no se le ocurra pensar. Al control remoto se le conoce también como el mando a distancia. ¿Lo pillaste? 17. TV o TV. Nuevas pantallas de televisión llamadas Smart TV, que según se ha descubierto recientemente, te ven, te escuchan, te graban, te vigilan y te espían. ¿Lo pillaste? 18. Monitor. Antiguamente un monitor era una persona que enseña a realizar una actividad concreta en la que es experta, especialmente actividades deportivas y culturales. Ahora los monitores humanos han sido sustituidos por los monitores de las computadoras, teléfonos y televisiones, porque son mucho más eficaces a la hora de enseñar actividades a los televidentes y al ser máquinas jamás se cansan. 19. Entretenimiento. Ver, te entretengo y te miento. El cine, la radio y la televisión, ahora perfeccionados con el Internet, son la industria del entretenimiento. Entretener viene de entre, inter en latín y tener, tenere, lo cual significa dominar o retener. El cine, la radio y la televisión, ahora perfeccionados con el Internet, son la industria del entretenimiento. Entretener viene de entre, inter en latín y tener, tenere, lo cual significa dominar o retener. ¿Que la industria del entretenimiento usa cadenas para programar a los espectadores y dominarlos o retenerlos mediante un control remoto o un mando a distancia? No sean mal pensados, que seguro que todas estas coincidencias son una simple casualidad. 20. Diversión. En el lenguaje militar, divertir significa dirigir la atención del enemigo a otra o a otras partes para dividir y debilitar sus fuerzas. Que los que controlan las retransmisiones dividen al televidente debilitando sus fuerzas para adueñarse de su futuro. No sean mal pensados, que seguro que también es casualidad. 21. Deportes. Segundo tiempo del presente del verbo deportar, que significa desterrar a alguien a un lugar por lo regular extranjero y confinarlo allí por razones políticas o como castigo. Pero mira que eres mal pensado, que debe ser casualidad. Estos deportes se usan, por ejemplo, para entretener y divertir a las personas con carreras en círculo sin dirección, gente corriendo sin sentido detrás de pelota o gente metiendo pelota entre tres palos, o gente colando pelota en cesta, o gente pasando pelota por encima de redes. Es una cuestión de pelota. 22. Juego. Del latín iocus, que significa broma. Sí, juego significa broma. Chanza y burla. En este caso, el juego consiste en que mientras que los peores son entretenidos con juego, los mejores, que son los que juegan,
los que mandan, se burlan de ellos pasando leyes, acabando con su futuro y dejándolos sin libertad. Por favor, lo que acabo de decir es pura coincidencia, no es la realidad. 23. Fanático. Del latín fanus, o guardián del templo. Persona de los peores que defiende incluso con violencia a sus dioses, los mejores. Sobre los fanáticos violentos del fútbol llamados ultras, Wikipedia dice: los ultras alcanzaron notoriedad pública en distintos países europeos por el nivel de animación, colorido. La enciclopedia libre llamando colorido a unos grupos violentos organizados que salen a destruir las ciudades cuando ganan o pierden su equipo. 24. Gol. Un golem o gol es una criatura artificial hecha de barro u otros materiales y animada con magia para servir a un amo como esclavo. Dicho de otra forma, el gol o golem es algo así como un zombie robot sin alma ni voluntad que actúa sin inteligencia y obedece sin conciencia a sus amos. Durante un partido de fútbol, cada vez que la pelota pasa entre tres palos, los peores gritan ¡gol!, que significa zombie o esclavo, mientras levantan el puño y celebran la victoria, aunque ellos en realidad no ganan nada. A pesar de haber realizado un esfuerzo titánico, no hemos podido esclarecer si este insulto monumental está dedicado a los jugadores, esclavos de los dueños de los equipos, o si los fanáticos se estarían gritando ¡gol! O esclavo a ellos mismos. 25. Bar. Antiguamente, cuando un inglés se portaba mal y lo encerraban, se decía que había sido puesto behind bars, detrás de los barrotes. Dicho de un modo más castizo, podríamos decir que cuando un inglés se portaba mal, lo metían en el bar. Con el tiempo, estas cárceles evolucionaron y ahora las rejas son invisibles. El jefe de estas cárceles se llama alcohol y sus carceleros son unos genios traicioneros que vienen en botellas y nunca conceden los deseos que prometen. Para comprobar que el bar y el alcohol son un castigo y una prisión, solo hay que ver algunos de los términos que se usan en los bares españoles. Un cliente pide una copa más y dice «castígame un poco más» o «dale veneno». Otro cliente quiere un palo o un golpe y cuando le toca pagar con su vida y su alma, el cliente sale y pide la dolorosa, el recibo o la multa. 26. Trabajo. Del latín tripalio o tres palos. El tripalio era un instrumento de tortura que usaban los romanos con los esclavos que se negaban a trabajar. Cada vez que el balón entra en el tripalio, símbolo de la esclavitud, los fanáticos gritan gol, que también significa esclavo, y todos celebran. El guardián que evita que el gol zombie esclavo entre en el tripalio, tortura para esclavos, es el cancerbero, un perro de tres cabezas que guardaba las puertas del infierno y cuya misión era que los condenados al infierno no pudieran abandonarlo. 27. El marcador. El aparato que cuenta las veces que el gol o esclavo entra entre los tres palos o tripalios, instrumento para torturar esclavos, se llama marcador, hecho que tiene mucho sentido si se tiene en cuenta que a los esclavos o goles se les marca. 28. Zombie. Sinónimo de golem o gol, que significa en bantú muerto que camina, esclavo o persona que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra. Y robot, que viene del checo robota, trabajo forzado, o rabota, servidumbre. 29. El adicto. Del latín adictus. Un adicto era un esclavo que, habiendo nacido libre, era adjudicado a otro mediante juicio o acto legal, por no pagar sus deudas. Es decir, un adicto es uno endeudado. El adicto está endeudado o hipotecado. En inglés, hipoteca es mortgage, palabra que viene de mort, muerte, y gage, que es sinónimo de pledge o juramento solemne. Por lo tanto, mortgage o hipoteca significa juramento solemne a la muerte. 30. Dinero. Palabra procedente de dino o monstruo y de jin o demonio.
El dinero fue inventado por los políticos sumerios para engañar a los campesinos, cambiándoles monedas sin valor a cambio de semillas, trabajo o tierra, cosas verdaderamente valiosas. 31. Banco. Antiguamente los bancos eran unos sillones que había en las plazas donde las personas disfrutaban su tiempo libre al sol. Los bancos hoy son lugares donde los hipotecados desahuciados intentan dormir, si tienen la suerte de que no los vea la policía y los detenga por ser pobres. Otra definición de banco es empresa dedicada a realizar operaciones financieras con el dinero procedente de sus accionistas y los depósitos de sus clientes. Hoy, a muchos de los clientes de los bancos, sobre todo a los que pidieron hipoteca, se les puede reconocer fácilmente porque o están en bancarrota o están en un parque durmiendo en una bancarrota. El dinero es bueno, pero sin moral, el dinero es un demonio. 32. Economía. Viene de la palabra griega okomos, que significa administrar la casa. La administración de estas casas era llevada a cabo por la familia hasta que aparecieron unos personajes siniestros llamados economistas. Estos economistas, parientes de Atila el Huno, son una mezcla de tecnócrata e intelectual, con H. Son profetas que se dedican a equivocarse en sus predicciones, a dar consejos que, por casualidad, siempre benefician a los ricos y arruinan las casas, dejando a la familia en bancarrota. Cuando algún economista se equivoca y acierta una predicción, le dan el premio Nobel. 33. Ley. Una ley es un precepto dictado por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. Como podéis ver, los autores del Diccionario de la Lengua tienen un gran sentido del humor, porque la parte que dice «para el bien de los gobernados» es una broma buenísima. 34. El impuesto. Palabra que viene de imponer, lo cual significa poner una carga, una obligación y otra cosa. Aquí véase animal de carga o bestia o parásito. 35. Ayuntamiento. Una yunta es un par de animales que se capturan, se domestican y se usan como esclavos para trabajar en el campo. Véase de nuevo animal de carga o bestia. Para ayuntar a los animales se les pone un yugo, lo cual significa ley o dominio superior que sujeta y obliga a obedecer. Véase otra vez animal de carga o bestia. Como ayuntar también significa tener sexo y miento viene de mentir, haciendo un análisis quijotesco podríamos decir que ayuntamiento significa te cojo mientras te miento. El humor es muy importante. Espero no herir sensibilidades ni de los mejores ni de los peores, pero la verdad ha de ser dicha. 36. Diputado. Después de una breve investigación hemos podido constatar que no existe ninguna relación entre las palabras puta y diputado. Os lo prometemos. 37. Gobernar es sinónimo de mandar, de regir, de dirigir y de manejar. La palabra viene del griego kibernao, que significa pilotar una nave. Lamentablemente, aunque para ser piloto de nave hay que estar sumamente preparado, para entrar al gobierno y manejar las naves de nuestra sociedad no hace falta ni experiencia ni preparación. Es muy obvio que por eso nuestra sociedad pareciera ir irremediablemente a la deriva. Haciendo honor a la verdad, tendríamos que mencionar que el timón de esta sociedad no lo llevan los políticos, sino que en realidad lo hacen unos piratas llamados multinacionales que hace ya muchos años que secuestraron las naves. 38. La palabra ministro, no confundir con la nutritiva menestra, viene del latín minister, que significa sirviente, y de menor, menos o mínimo, lo cual significa que estamos en manos de los peores, que sirven a los mejores. Dios nos coja confesado. 39. Cultura. Del latín cultus, o cultivo, que a su vez significa cría o explotación de seres vivos con fines científicos o industriales. Igual que en la agricultura y la ganadería se crían y se cosechan seres vivos, en la cultura se cosechan mano de obra y cerebro. Para otros cultivos,
véase jardín de niños. 40. Monocultura. En el monocultivo se deforestan grandes extensiones de terreno. Se siembran de un solo producto para que las máquinas puedan realizar todas las labores y se arrojan toneladas de químicos que arrasan con la tierra y secan y la desertizan. En la monocultura mental, que cultiva el campo de la mente, se usa a los intelectuales y a los científicos monotemáticos, especializados en una sola cosa, con la intención de crear un gran desierto de la mente y evitar el conocimiento verdadero, que está en la diversidad. Esta monocultura monotemática se abona, igual que en monocultivo, con muchos químicos, películas y espectáculos deportivos. En la monocultura, a diferencia de los monocultivos, la masa que pierden no es forestal, es masa cerebral, sobre todo porque debido al ambiente minimalista, repetitivo, programado y monótono en el que viven, muchos se olvidan de cómo se utilizan su cerebro. 41. Red o nasa. Una red es un aparejo hecho con hilo, cuerda o alambre trabado en forma de mallas y convenientemente dispuesto para pescar, cazar, cercar, sujetar, etc. Y también significa ardido engaño de que alguien se vale para atraer a otra persona. Las redes actuales con las que se engaña, se atrae y se atrapa a las presas se llaman redes sociales y están hechas de cable y circuito. 42. Web o telaraña. Malla de hilos finos construida por la araña para cazar a su presa y como sistema complejo de elementos interconectados que son percibidos como una trampa o un peligro. Como la red es gratis, los científicos que aman lo regalado se meten ellos solos en la web. 43. Informática. De informar, que como término filosófico significa dar forma sustancial a algo. Por esto, la computadora se ha convertido en el tractor de la monocultura mental, una máquina capaz de arar un cerebro sano, sacándole todo el fruto posible y moldearlo a su antojo. 44. Ordenador. Significa aquel que ordena y que pone orden. Y ordenar significa poner en orden una cosa, mandar, encaminar y dirigir a un fin. ¿Ya lo pillaste? 45. Circuito viene del latín circuitos, derivado de circumeo, que está formado por circum, alrededor, y eo, ire, ibi, itum, ir. En el diccionario, circuito se define como camino o recorrido que regresa al punto de partida, es decir, dar vuelta hacia ninguna parte. La televisión, por ejemplo, transmite su programación y sus cadenas en un circuito cerrado o sin salida. Otro ejemplo de circuitos son los circuitos laberínticos en los que corren las ratas sin llegar nunca a ninguna parte. Situación que se puede ver también a mayor escala en los parques y carreteras de las ciudades. En electrónica, los circuitos se usan para atrapar la energía y manejarla. Por eso, para controlar la energía y los movimientos de los peores, se usan también circuitos, como el circuito de motos, circuito de bicicleta, circuito de coche, y así manteniéndolos en el circuito, en el circumeo, en el circo. Los mejores se aseguran de que los peores, por muy rápido que corran, jamás lleguen a ninguna parte. 46. Circo. De la palabra griega krikos, el cual es el anillo o argolla de un yugo. Y el yugo es un artefacto de madera al cual, formando yunta, se unen las mulas o los bueyes. Véase, de nuevo, ayuntamiento o animal de carga. Es gracias al circo o argolla del yugo que los animales esclavos pueden ser atados convenientemente para que no se escapen. Actualmente, para mantener a los peores bien ayuntados, los mejores tienen muchos tipos de circo, como el circo de la radio, el circo de la televisión, el circo de los deportes, el circo de la prensa, el circo de la política, el circo de la moda, el circo de la religión, el circo de la ciencia, etc. 47. Curso, en inglés curse o evil spell, significa maldición. Por lo tanto, cursar es en inglés maldecir.
Cambiar el curso de algo es también desviarlo de su dirección natural, como por ejemplo se hace con los ríos. Además de escribir, deletrear o tener buena ortografía, spell significa hechizo, conjuro, maleficio o encantamiento. ¿Cuántos cursos tiene? 48. Cientontífico. Los cientontíficos son los seguidores del cientontismo. Hay dos tipos de cientontíficos: los pancistas, intelectuales e interesistas. Los pancistas son los que siempre piensan en llenar su panza y los interesistas en llenar sus bolsillos. Los cientontíficos intelectuales son los que se llenan la cabeza de fórmulas, teorías, estudios y conceptos inútiles, como por ejemplo las hipotenusas y los catetos, y se deleitan repitiendo teorías científicas que no entienden y estudios que no comprobaron ellos mismos. Ecotontismo. El ecotontista es un ecologista que no ha visto el campo en su vida y que desde una oficina con aire acondicionado de la ciudad toma decisiones políticas y legales que ayudan a destruir el planeta, arruinar a los campesinos y aniquilar el campo. 50. El Homo pokemonensis, nueva especie de hombre, entre comillas, aparecida en el siglo XX después de la extinción del Homo sapiens sapiens. Con la aparición del Internet y la tecnología, el Homo sapiens sapiens, hombre sabio sabio, se convirtió en un zombi descerebrado que vaga por las redes cazando Pokémones completamente alejados de la realidad, el Homo pokemonensis. 51. Homo cientontíficus. Es una variedad del Homo pokemonensis. El Homo cientontíficus, también conocido como el Homo repetitivus, es una nueva especie de humanos que repite compulsivamente y sin ningún tipo de reflexión lo que dicen sus dioses los estudios que publican las universidades. Los que repiten sin ningún tipo de reflexión lo que dicen los medios de desinformación masiva, la prensa, la radio, el cine y la televisión, y los que repiten todos como si fueran loros. 52. Wikipédico. Dícese de los Homo pokemonensis, Homo cientontíficus o Homo repetitivus que, en lugar de pensar, cuando van a decir algo, abren el teléfono y te leen lo que dice Wikipedia creyendo que es la verdad. 53. Globolistos. Los globolistos son la élite de los pancistas interesistas. Estos personajes, los mejores de los mejores, gobiernan desde la sombra usando a sus títeres: los izquierdistas, los derechistas, los socialistas, los comunistas, los democratistas, etc. Grupos que, como en el juego del Monopoly, siempre acaban cayendo en la casilla de la banca, que manejan, por supuesto, los globolistas, y ya sabemos que la banca siempre gana. 54. Escuela, del griego antiguo skole, que significa tranquilidad y tiempo libre. Tranquilidad y tiempo libre. Actualmente, además de haber recibido la maldición de los cursos, los niños, en lugar de disfrutar de su tiempo libre o escuela, pasan la infancia encerrados en aulas y alejados de sus padres. Aula viene del latín y significa patio cercado, y que en realidad es una jaula pero con el techo abierto. El aula se usaba para encerrar a los animales de yunta, véase bestia, animal de carga o ayuntamiento. 55. Clases. Las horas que los niños pasan en la aula, jaula sin techo, recibiendo la maldición curse de tener que perder su tiempo libre, escuela, se llaman clases. Véase government, gobierno de la mente. Clase viene del latín classis, que era la convocatoria o división por grupos de edad que se hacía del pueblo romano cuando se reclutaba para la guerra. Véase lucha de clases. Divide y vencerá, dijo el César. Como vimos antes, la sociedad está dividida en dos clases: los mejores, los políticos, y los peores.
que son el rebaño de los globolistos. 55. Diccionario. Herramienta indispensable para el cultivo de la monocultura mental. Viene del latín dictionarium o dictionarios, y de dictio, acción de decir, dicho, expresión o palabra. El primero en usar dictionarius fue Juan de Garlandia, 1195-1272 después de Cristo. Apodado, ironías de la vida, el inglés. ¿Quién lo explicó así? Se llama diccionario a ese librillo de las expresiones necesarias que cualquier estudiante se obliga a retener firmemente en el armarito de su memoria para estar preparado para una más fácil construcción de su discurso. Por lo tanto, hemos llegado a la conclusión de que el diccionario es la Biblia del Homo repetitivus. 57. Actornauta. Es un personaje que viaja por el espacio en busca de agua cuando en el planeta hay un 80% de agua. A los actornautas les encanta meterse en la NASA, red de pesca o mentira, y gastar miles de millones para tocar la guitarra flotando en el espacio o hacer burbujas para evitar el aburrimiento en sus vanas y absurdas y carísimas misiones. 58. Government o gobierno, de las palabras govern o gobierno y mente o mentira. Tenemos la duda si government significa gobierno de la mente o gobierno de la mentira o los dos. Colorín colorado, este diccionario se ha acabado.